El Tribunal Supremo Chavista pide a Colombia la detención y extradición de la ex fiscal general Luisa Ortega Díaz. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, TSJ, declaró este viernes procedente solicitar a Colombia que extradite a Luisa Ortega Díaz, ex fiscal general destituida por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, ANC, para ser sometida a un proceso judicial en el país caribeño. A Ortega se le acusa por su presunta participación en delitos de traición a la patria, usurpación de funciones, uso de documento público falso, uso de sello falso, ocultación y retención, falsa denuncia o acusación y asociación, según un comunicado de prensa de la máxima corte venezolana. El TSJ señala además que Venezuela asume ante Colombia el firme compromiso de que Ortega no será condenada a pena de muerte, a cadena perpetua, ni a penas infamantes o a penas superiores a 30 años. Añade que será juzgada con las debidas garantías como el derecho al debido proceso, a la no discriminación, prohibición de la desaparición forzada, derecho a la integridad física, psíquica y moral, y a la prohibición de ser sometida a penas, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes. También se asegura a Colombia que Ortega será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano, y, al derecho de acceder a las pruebas y disponer del tiempo y los medios adecuados para ejercer su derecho a la defensa. Garantiza igualmente el derecho a la vida, a la salud y la garantía de todos los derechos civiles y sociales. El TSJ también solicitó la extradición de Zair Mundaray, quien ocupó el cargo de director general de actuación procesal del Ministerio Público durante la gestión de Ortega y operaba como asistente de la exfiscal. A Mundaray se le acusa de la presunta comisión de los delitos de traición a la patria, usurpación de funciones públicas y delitos de promoción o incitación al odio. Al igual que con el caso de Ortega se asumen los mismos compromisos y aclara que Mundaray no podrá ser juzgado por otros hechos distintos a los señalados en la solicitud de extradición, cometidos con anterioridad a cada solicitud. En marzo de este año la justicia venezolana solicitó una orden de captura internacional contra Ortega, destituida en agosto pasado por decisión de la ANC, luego de sus críticas al chavismo. El Ejecutivo acusa a Ortega de planear, junto a la oposición venezolana y a gobiernos extranjeros, un golpe de Estado contra el presidente, Nicolás Maduro. Entre las denuncias que ha efectuado ya fuera de Venezuela, Ortega ha relacionado al presidente Maduro y al número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, de vínculos corruptos con la empresa brasileña Odebrecht. El alto tribunal que tomó esta decisión funciona desde Caracas luego de que fuera nombrado por la mayoría parlamentaria chavista justo antes de que la Asamblea Nacional pasara a manos de la oposición en enero de 2016. Sin embargo, una vez asumidos sus cargos, los legisladores del actual Parlamento venezolano designaron el 13 de octubre de 2017 a otro grupo de magistrados que configuraron el denominado Tribunal Supremo de Justicia en el exilio y que opera desde otros países de América. Estados Unidos criticó las detenciones arbitrarias del régimen de Nicolás Maduro tras el supuesto atentado. Estados Unidos condenó el viernes las presuntas detenciones arbitrarias y confesiones forzadas por parte del gobierno venezolano en su investigación sobre el fallido ataque con drones del pasado 4 de agosto contra el presidente Nicolás Maduro. En un comunicado, la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, dijo que Estados Unidos condena la violencia política del 4 de agosto, que Caracas sostiene que fue un intento de la oposición de asesinar a Maduro. También instó al líder venezolano a respetar el Estado de Derecho en la investigación del incidente. La respuesta del gobierno venezolano a este incidente ha sido detener arbitrariamente a algunas personas y no seguir el debido proceso, dijo. Además, ha habido violaciones de la inmunidad parlamentaria, que está protegida por la Constitución de Venezuela. Estados Unidos condena el presunto uso de la tortura para obtener confesiones. Venezuela ha arrestado a 14 personas por el polémico ataque, incluidos un político opositor, un general y un coronel. Maduro ha dicho que las explosiones de ese día fueron realizadas por drones cargados de explosivos en el marco de una conspiración para asesinarle, aunque figuras de la oposición acusan al gobernante de fabricar el incidente para intensificar la represión. Nauert dijo que Estados Unidos apoya los pedidos de la comunidad internacional de formar una comisión de expertos independientes para investigar el incidente, y reiteró el llamado de su país a la liberación inmediata de todos aquellos que han sido detenidos arbitrariamente, incluidos los presos políticos. James Mattis se reúne con Iván Duque para abordar la trágica situación en Venezuela.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, anunció que este viernes se reunirá con el nuevo presidente de Colombia, Iván Duque, con el que abordará la trágica situación en Venezuela, entre otros asuntos. Voy a reunirme con el recién electo presidente Duque y sé, por lo que han tratado nuestras embajadas, que vamos a abordar una serie de preocupaciones de seguridad, lo que no resulta ninguna sorpresa puesto que su país linda con Venezuela, declaró Mattis este jueves mientras se encontraba volando en su avión oficial rumbo a Bogotá. El jefe del Pentágono lamentó que a pesar de ser un país que con grandes posibilidades debido a sus reservas petrolíferas, Venezuela se encuentra en una trágica situación por culpa de un gobierno hambriento de poder. El secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, anunció que este viernes se reunirá con el nuevo presidente de Colombia, Iván Duque, con el que abordará la trágica situación en Venezuela, entre otros asuntos. Voy a reunirme con el recién electo presidente Duque y sé, por lo que han tratado nuestras embajadas, que vamos a abordar una serie de preocupaciones de seguridad, lo que no resulta ninguna sorpresa puesto que su país linda con Venezuela, declaró Mattis este jueves mientras se encontraba volando en su avión oficial rumbo a Bogotá. El jefe del Pentágono lamentó que a pesar de ser un país que con grandes posibilidades debido a sus reservas petrolíferas, Venezuela se encuentra en una trágica situación por culpa de un gobierno hambriento de poder. Mattis expresó su deseo de que su visita de Bogotá, la quinta y última ciudad que visitará durante la gira que está realizando estos días por Sudamérica, sirva para reforzar la unidad de las distintas democracias frente al régimen del presidente venezolano Nicolás Maduro. Maduro ha amenazado a sus países vecinos que han señalado los fracasos del régimen. Debería saber que en este hemisferio no se resuelven los problemas así, sostuvo. En todo caso, el funcionario estadounidense, que aterrizó a última hora de la tarde en Bogotá, subrayó que ante todo viaja a Colombia a escuchar, lo cual, dijo, es especialmente importante teniendo en cuenta que Duque apenas asumió la presidencia al país el pasado 7 de agosto. No puedo anticipar qué tendrá en mente, admitió en todo caso Mattis. Después del encuentro entre ambos líderes, el secretario partirá rumbo a Washington y dará por concluida su primera gira por la región, que le ha llevado a visitar estos últimos días Brasilia, Río de Janeiro, Buenos Aires y Santiago de Chile. El nuevo canciller paraguayo reafirmó su compromiso con la libertad en Venezuela. El nuevo ministro de Exteriores de Paraguay, Luis Alberto Castiglioni, reafirmó ante los medios que Paraguay asume un compromiso con la libertad de Venezuela y su pueblo sufriente y añadió que al gobierno que asumió este miércoles el poder le preocupa muchísimo la situación en Nicaragua. Castiglioni, que tomó posesión junto al resto del ejecutivo conformado por Mario Abdo Benítez, extendió ese compromiso a la devolución de la prosperidad al pueblo venezolano y exhortó a los países de la región a unirse para hacer que imperen las libertades públicas en cualquier parte de la región y del mundo. Sobre la situación en Nicaragua, que el recién estrenado canciller calificó de crítica, afirmó que la elevada cifra de muertos en las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega es inadmisible en este tiempo. Finalmente aseveró que Paraguay está y va a estar en la defensa de las libertades públicas y de las instituciones que consagran el respeto a nuestra dignidad como seres humanos. Las palabras de Castiglioni van en línea con las ideas expresadas por Abdo Benítez en su discurso tras su juramento presidencial, en el que expresó su solidaridad con el pueblo de Venezuela y de Nicaragua frente a los abusos del poder. Y añadió que el país del que toma las riendas no va a mantenerse indiferente ante el sufrimiento de pueblos hermanos. Abdo Benítez tomó posesión de la presidencia paraguaya en una ceremonia de investidura en la que estuvieron presentes los jefes de gobierno de varios países de la región y de Taiwán, así como 94 delegaciones internacionales, entre ellas la española, encabezada por la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor. El mandato de Abdo Benítez, que sustituye a Horacio Cartes, también del conservador Partido Colorado, se extenderá hasta 2023. La Guardia Nacional de Venezuela reprimió una protesta en el Palacio de Miraflores por la falta de luz. Habitantes del centro de Caracas protestaron la noche ante jueves en los alrededores del Palacio Presidencial de Miraflores por un apagón en la zona, siendo disueltos por militares, informó una ONG de derechos humanos. Hubo represión de la Guardia Nacional con gas lacrimógeno y golpes, dijo Marco Ponce, coordinador de la organización Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, OVCS. Ponce denunció que efectivos del cuerpo militar robaron teléfonos a manifestantes que estaban documentando la protesta.
Vecinos de Altagracia y otros barrios populares adyacentes a la sede presidencial iniciaron la protesta debido a que llevan más de 24 horas sin servicio eléctrico, aseguró por su parte el activista opositor Carlos Julio Rojas, quien estuvo preso en 2017. La oposición lo incluyó entonces en su lista de presos políticos en manos del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Una protesta similar se produjo en abril pasado, en aquella ocasión por falta de agua, en las calles próximas a Miraflores. «Queremos luz», gritaban este jueves los manifestantes, según vídeos difundidos por la prensa local. Neumáticos fueron quemados en las cercanías del lugar, mientras algunas personas hacían sonar cacerolas y exigían resolver los apagones. «Ellos no solucionan, ellos persiguen, reprimen y encarcelan», escribió en Twitter el diputado opositor Juan Guaidó al condenar la actuación de la Guardia Nacional. El gobierno no se ha referido aún al episodio. Las fallas eléctricas son habituales en Venezuela, especialmente en los estados de Zulia, Táchira, Mérida y Trujillo Oeste. El gobierno denuncia constantemente sabotajes, pero expertos vinculan la situación con la falta de mantenimiento de las instalaciones generadoras de energía. Las protestas en exigencia de derechos sociales y en rechazo a la falta de alimentos básicos, medicinas y servicios básicos como electricidad o agua se han multiplicado en los últimos meses, con una fuerte escalada en julio. Más de 7.000 manifestaciones se registraron en los primeros 7 meses de este año, de acuerdo con el Observatorio de Conflictividad. Ponce subrayó que 14 personas, 4 de ellas menores, han sido asesinadas en el marco de esas movilizaciones. Más temprano, este jueves, policías bloquearon una marcha de trabajadores de la salud, en huelga desde hace mes y medio, hacia el Palacio de Miraflores en exigencia de mejoras salariales e insumos hospitalarios. El Tribunal Supremo chavista pide a Colombia la detención y extradición de la exfiscal general Luisa Ortega Díaz. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, TSJ, declaró este viernes procedente solicitar a Colombia que extradite a Luisa Ortega Díaz, exfiscal general destituida por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, ANC, para ser sometida a un proceso judicial en el país caribeño. A Ortega se le acusa por su presunta participación en delitos de traición a la patria, usurpación de funciones, uso de documento público falso, uso de sello falso, ocultación y retención, falsa denuncia o acusación y asociación, según un comunicado de prensa de la máxima corte venezolana. El TSJ señala además que Venezuela asume ante Colombia el firme compromiso de que Ortega no será condenada a pena de muerte, a cadena perpetua, ni a penas infamantes o a penas superiores a 30 años. Añade que será juzgada con las debidas garantías como el derecho al debido proceso, a la no discriminación, prohibición de la desaparición forzada, derecho a la integridad física, psíquica y moral, y a la prohibición de ser sometida a penas, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes. También se asegura a Colombia que Ortega será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano, y, al derecho de acceder a las pruebas y disponer del tiempo y los medios adecuados para ejercer su derecho a la defensa. Garantiza igualmente el derecho a la vida, a la salud y la garantía de todos los derechos civiles y sociales. El TSJ también solicitó la extradición de Zair Mundaray, quien ocupó el cargo de director general de actuación procesal del Ministerio Público durante la gestión de Ortega y operaba como asistente de la exfiscal. A Mundaray se le acusa de la presunta comisión de los delitos de traición a la patria, usurpación de funciones públicas y delitos de promoción oimado por Mario Abdo Benítez. Extendió ese compromiso a la devolución de la prosperidad al pueblo venezolano y exhortó a los países de la región a unirse para hacer que imperen las libertades públicas en cualquier parte de la región y del mundo. Sobre la situación en Nicaragua, que el recién estrenado canciller calificó de crítica, afirmó que la elevada cifra de muertos en las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega es inadmisible en este tiempo. Finalmente aseveró que Paraguay está y va a estar en la defensa de las libertades públicas y de las instituciones que consagran el respeto a nuestra dignidad como seres humanos.
Las palabras de Castiglioni van en línea con las ideas expresadas por Abdo Benítez en su discurso tras su juramento presidencial, en el que expresó su solidaridad con el pueblo de Venezuela y de Nicaragua frente a los abusos del poder. Y añadió que el país del que toma las riendas no va a mantenerse indiferente ante el sufrimiento de pueblos hermanos. Abdo Benítez tomó posesión de la presidencia paraguaya en una ceremonia de investidura en la que estuvieron presentes los jefes de gobierno de varios países de la región y de Taiwán, así como 94 delegaciones internacionales, entre ellas la española, encabezada por la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor. El mandato de Abdo Benítez, que sustituye a Horacio Cartes, también del conservador Partido Colorado, se extenderá hasta 2023. La Guardia Nacional de Venezuela reprimió una protesta en el Palacio de Miraflores por la falta de luz. Habitantes del centro de Caracas protestaron la noche ante jueves en los alrededores del Palacio Presidencial de Miraflores por un apagón en la zona, siendo disueltos por militares, informó una ONG de derechos humanos. Hubo represión de la Guardia Nacional con gas lacrimógeno y golpes, dijo Marco Ponce, coordinador de la organización Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, OVCS. Ponce denunció que efectivos del cuerpo militar robaron teléfonos a manifestantes que estaban. Plano a este incidente ha sido detener arbitrariamente a algunas personas y no seguir el debido proceso, dijo. Además, ha habido violaciones de la inmunidad parlamentaria, que está protegida por la Constitución de Venezuela. Estados Unidos condena el presunto uso de la tortura para obtener confesiones. Venezuela ha arrestado a 14 personas por el polémico ataque, incluidos un político opositor, un general y un coronel. Maduro ha dicho que las explosiones de ese día fueron realizadas por drones cargados de explosivos en el marco de una conspiración para asesinarle, aunque figuras de la oposición acusan al gobernante de fabricar el incidente para intensificar la represión. Nahuel dijo que Estados Unidos apoya los pedidos de la comunidad internacional de formar una comisión de expertos independientes para investigar el incidente, y reiteró el llamado de su país a la liberación inmediata de todos aquellos que han sido detenidos arbitrariamente, incluidos los presos políticos. James Mattis se reúne con Iván Duque para abordar la trágica situación en Venezuela. El secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, anunció que este viernes se reunirá con el nuevo presidente de Colombia, Iván Duque, con el que abordará la trágica situación en Venezuela, entre otros asuntos. Voy a reunirme con el recién electo presidente Duque y sé, por lo que han tratado nuestras embajadas, que vamos a abordar una serie de preocupaciones de seguridad, lo que no resulta ninguna sorpresa puesto que su país linda con Venezuela, declaró Mattis este jueves mientras se encontraba volando en su avión oficial rumbo a Bogotá. El jefe del Pentágono lamentó que a pesar de ser un país que con grandes posibilidades debido a sus reservas petrolíferas, Venezuela se encuentra en una trágica situación por culpa de un gobierno hambriento de poder. El secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, anunció que este viernes se reunirá con el nuevo presidente de Colombia, Iván Duque, con el que abordará la trágica situación en Venezuela, entre otros incitación al odio. Al igual que con el caso de Ortega se asumen los mismos compromisos y aclara que Mundaray no podrá ser juzgado por otros hechos distintos a los señalados en la solicitud de extradición, cometidos con anterioridad a cada solicitud. En marzo de este año la justicia venezolana solicitó una orden de captura internacional contra Ortega, destituida en agosto pasado por decisión de la ANC, luego de sus críticas al chavismo. El Ejecutivo acusa a Ortega de planear, junto a la oposición venezolana y a gobiernos extranjeros, un golpe de Estado contra el presidente, Nicolás Maduro. Entre las denuncias que ha efectuado ya fuera de Venezuela, Ortega ha relacionado al presidente Maduro y al número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, de vínculos corruptos con la empresa brasileña Odebrecht. El alto tribunal que tomó esta decisión funciona desde Caracas luego de que fuera nombrado por la mayoría parlamentaria chavista justo antes de que la Asamblea Nacional pasara a manos de la oposición en enero de 2016. Sin embargo, una vez asumidos sus cargos, los legisladores del actual Parlamento venezolano designaron el 13 de octubre de 2017 a otro grupo de magistrados que configuraron el denominado Tribunal Supremo de Justicia en el exilio y que opera desde otros países de América. Estados Unidos criticó las detenciones arbitrarias del régimen de Nicolás Maduro tras el supuesto atentado. Estados Unidos condenó el viernes las presuntas detenciones arbitrarias y confesiones forzadas por parte del gobierno venezolano en su investigación sobre el fallido ataque con drones del pasado 4 de agosto contra el presidente Nicolás Maduro.
En un comunicado, la portavoz del Departamento de Estado, Eterna Wert, dijo que Estados Unidos condena la violencia política del 4 de agosto, que Caracas sostiene que fue un intento de la oposición de asesinar a Maduro. También instó al líder venezolano a respetar el Estado de Derecho en la investigación del incidente. La respuesta del gobierno venezolano. Voy a reunirme con el recién electo presidente Duque y sé, por lo que han tratado nuestras embajadas, que vamos a abordar una serie de preocupaciones de seguridad, lo que no resulta ninguna sorpresa puesto que su país linda con Venezuela, declaró Mattis este jueves mientras se encontraba volando en su avión oficial rumbo a Bogotá. El jefe del Pentágono lamentó que a pesar de ser un país que con grandes posibilidades debido a sus reservas petrolíferas, Venezuela se encuentra en una trágica situación por culpa de un gobierno hambriento de poder. Mattis expresó su deseo de que su visita de Bogotá, la quinta y última ciudad que visitará durante la gira que está realizando estos días por Sudamérica, sirva para reforzar la unidad de las distintas democracias frente al régimen del presidente venezolano Nicolás Maduro. Maduro ha amenazado a sus países vecinos que han señalado los fracasos del régimen. Debería saber que en este hemisferio no se resuelven los problemas así, sostuvo. En todo caso, el funcionario estadounidense, que aterrizó a última hora de la tarde en Bogotá, subrayó que ante todo viaja a Colombia a escuchar, lo cual, dijo, es especialmente importante teniendo en cuenta que Duque apenas asumió la presidencia al país el pasado 7 de agosto. No puedo anticipar qué tendrá en mente, admitió en todo caso Mattis. Después del encuentro entre ambos líderes, el secretario partirá rumbo a Washington y dará por concluida su primera gira por la región, que le ha llevado a visitar estos últimos días Brasilia, Río de Janeiro, Buenos Aires y Santiago de Chile. El nuevo canciller paraguayo reafirmó su compromiso con la libertad en Venezuela. El nuevo ministro de Exteriores de Paraguay, Luis Alberto Castiglioni, reafirmó ante los medios que Paraguay asume un compromiso con la libertad de Venezuela y su pueblo sufriente y añadió que al gobierno que asumió este miércoles el poder le preocupa muchísimo la situación en Nicaragua. Castiglioni, que tomó posesión junto al resto del ejecutivo conforme